si el audífono este funciona, si no, vamos a hacer un cambio. No, vamos a ver si esto efectivamente se escucha o no. Ya, siendo las 10:04 de la mañana. Hoy día vamos a hacer el live sobre autosabotaje con la Mina Pilca. Vamos a esperar que ella se conecte para poder comenzar con la entrevista. El día, hoy día es 20 de julio, el día 6 de julio nosotros tuvimos un live sobre si era posible o no la construcción de una relación sana, ¿cierto? La respuesta fue un rotundo sí. Ahí ya llegó nuestra invitada. Así que hoy día la vamos a complementar con otro tema que ya dimos aviso, ¿cierto? Que es el autosabotaje. Me interesa muchísimo saber si estos audífonos y mi audio se escucha. Vamos a ponerlos acá. ¿Se escucha? Mi mensaje no va a llegar a las personas que tienen que llegar. A ver, Ondina. ¿Cómo estás, Belén? No, ya definitivamente esta cuestión no funciona con estos audífonos. Yo te escucho. No, sí, pero me escuchas por el teléfono, parece. Ah, ya. No, pero ¿sabes qué? Lo vamos a dejar así hoy día. Porque de todas maneras los otros audífonos igual se escuchan muy bajitos. Quería probar esto, pero si no... Mira, lo voy a desconectar. Ahí tú dime si se escucha igual. No, se escucha perfecto. Yo te escucho muy bien. Así que podemos comenzar. ¿Cómo estás, mi querida Belén? Estoy bien, sana. Mis hijos también están todos sanos, gracias a Dios. Empezaron ya el colegio, bueno, con la rutina de la mañana, ¿cierto? Es la cosa. Harto trabajo. Estoy de vacaciones en la universidad, me fui súper bien, así que estoy muy feliz por eso. Y bueno, ¿tú cómo estás? Bien, afortunadamente también trabajo, ordenando casa, bueno, ocupándome de las cosas diariamente. Sana, afortunadamente, en estos días tuve que sí como un conato de resfriado, pero afortunadamente pasó. Y bueno, pues nada, haciendo mis actividades, en fin, esperando que se concrete nuestra escuela para padres que inicia el 1 de agosto y que de pronto, pues les dejo el mensaje a los que vayan, a los que estén presentes y los que vayan a verlo en diferido, que bueno, que soliciten información, van a ser 5 encuentros, y bueno, van a tener la oportunidad de, a través de sus hijos, conocer sus asuntos pendientes, que es súper importante. Va a ser muy productivo y muy práctico ese taller, esa escuela, más que taller escuela, esa escuela para padres. Sí, Así bueno, y que creo que de alguna u otra manera, con los encuentros que hemos tenido, tanto como hablando de las relaciones de pareja, ¿cierto? Y los que hemos tenido con respecto a la infancia, creo que hay razón suficiente como para querer conocerse y ser una sí, mejor versión, ¿cierto? Con respecto a los hijos, que bueno, que quienes son las semillitas finalmente. exacto, Y qué mejor que exacto. acunar esas semillitas de la mejor manera posible. No, sí, lo que yo suelo pensar siempre y muchas veces lo digo, ¿no? Que tratando tanto adulto roto por cosas de la infancia, por temas de la infancia, esto lo digo sin culpa ni señalización, ¿no? Simplemente porque no hay herramientas suficientes o no habían herramientas suficientes en ese momento. Pero hoy en día sobran las herramientas con las cuales tener una crianza responsable y ser más consciente de lo que estamos proyectando sobre los hijos, ¿no?
cosa que es sumamente importante. Aunque yo sé que no es fácil, porque no es fácil, tenemos nuestras resistencias, pero a mayor conciencia de mí, yo tengo la posibilidad de poder establecer relaciones mucho más sanas, entre ellas con los hijos y pues criar y crear, porque creo que es criar y crear eh, seres con otro nivel de conciencia. Sí, aunque yo creo y siento que los niños ya vienen con otro nivel de conciencia, somos nosotros los que finalmente los adultos los que tenemos que actualizarnos en Sí, el mundo, de sí, construirnos, porque te juro, es como, yo creo que les ha pasado, yo creo que a ti también te ha pasado cuando tienes el contacto con un niño o una niña, como esto de, vaya la frase que dice, como, ¿de dónde? sí, ¿Qué sí, sí, tal sí. esa sabiduría, por favor? ¿De dónde? Sí, pero a veces, y ahí es donde voy, que hay padres que consciente o inconscientemente van apagando esa llama de la sabiduría, Sí, y el sistema lamentablemente. también. El sistema también. Sí, el sistema también, claro. Hay cosas que escapan de nuestro control y cosas que están dentro de nuestro control. Tal vez el sistema no esté dentro de nuestro control, pero en nuestro microsistema sí podemos intervenir para que esto pues sea de otra forma, A propósito definitivamente. del sistema, salí hace poco una consulta y claro, hay una mamá como desesperada buscando colegio a mitad de año para sus dos hijos por acoso escolar. Es muy difícil poder tener un colegio y que reciban a tus hijos como a mitad de año. Pero a qué quiero llegar es que ella me hablaba como que recién dándose cuenta de cómo funciona el sistema educativo, y justamente ayer leí una frase que me hizo mucho sentido, y es que el sistema educativo finalmente apaga la creatividad, y cuando apaga la creatividad ya no es educación, sino que es adoctrinamiento. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo encontré una frase en estos días que por cierto la puse en las historias de el gran Claudio Naranjo, Ah, que decía, resumiendo, que no deberíamos seguir creyendo en un sistema caduco, no con estas palabras, la idea era esta, ¿no? En un sistema totalmente caduco y que nosotros como ciudadanos, como ciudadanos pecábamos de inocentes, ¿sí? En continuar creyendo lo que el sistema nos decía, porque obviamente que ahí se apagaba, justamente me acordé de esa frase por lo que dijiste de apagar la creatividad, que ese es el objetivo, siento yo, de muchas cosas. Están, esa es la agenda oculta, ah, la nos agenda vamos, nos oculta. vamos a meter a 2030, eso ya para otro live. Exactamente, sí, señor. Polémica, polémica la agenda 2030. Ujú, Bueno, sí, señor. hoy nos convoca el gran término, ¿cierto?, del autosabotaje, y me gustaría que tú misma lo introdujeras, obviamente, con tus amorosas palabras y poder anclarlo, ¿cierto?, a esto que hablábamos la última vez, ¿cierto?, de las relaciones sanas. Y ahí nos vamos, tú nos vas guiando, ¿cierto?, y yo ahí voy metiendo la cuchara, o el bien, buen chileno. Bueno, fíjate, yo por supuesto preparé el tema, tengo varias cosas puntuales que las quiero, Ah, sí, las quiero leer, pero tal cual, porque estos temas, eh, em, recordemos que tenemos muchas resistencias, ¿no? Entonces, tenemos una parte egoica que es la que siempre anda cuestionando todas las cosas y la que anda justificando todas las cosas, ¿no? uh-huh. Entonces, lo primero es que el autosabotaje
y lo voy a leer tal cual. ¿Ok? Es un fenómeno que consiste en impedirse a uno mismo alcanzar un determinado objetivo, por miedo, inseguridad o falta de motivación. Ah, ahí podríamos aclarar el término que la gente yo creo que lo ha visto en Reel y que lo conoce mucho, la procrastinación. Sí, forma parte del autosabotaje, obviamente, pero si buscamos anclarlo en todo lo que hemos venido tratando con respecto a la codependencia y la dependencia, aquí hay algo sumamente interesante Súper. e importante con lo que es el autosabotaje, porque es una característica muy marcada en las personas que tienen algún grado de codependencia o de dependencia. Recordemos que los que sufrimos de dependencia o codependencia en algún grado, la base de las relaciones es el miedo, la baja autoestima, la inseguridad, el no creer que tú puedas lograr ciertas cosas y mantenerte, y esto hay que se escuche bien, mantenerte en tu zona de aparente confort Exactamente. y de aparente seguridad. ¿Y por qué digo aparente? Porque es mentira que estamos cómodos y estamos confortables en el lugar donde estamos. Lo que pasa es que no nos atrevemos a movernos de allí. Sí, ahí yo me acordé, bueno, tú conoces a mi hermano, a Rodolfo. Ujú. El otro día conversación de cuneta, ¿eh? Porque estábamos en plena calle, estábamos los dos filosofando de la vida y justamente hablábamos de esto, ¿eh? Como de la aparente comodidad de la zona de confort en el fondo, que es como un cuadrado, ¿cierto? Y que Ujú. todos los factores ambientales, sociales, educativos, parentales, te obligan a quedarte dentro de ese cuadrado, esa cajita, ¿cierto? Y si tú intentas explorar un poco más allá, vienen las etiquetas también y vienen estas emociones que tú nos estás hablando ahora. Sí. Ujú, exactamente. Entonces, está muy, pero muy ligado a este tema de la codependencia y la dependencia. Por cierto, anoche yo hice un live acerca del miedo y la toma de decisiones, que tiene mucho que ver también con este tema del autosabotaje, y los invito a que si quieren lo revisen porque quedó allí en diferido por @ondinapilca, ahí lo pueden encontrar, porque también forma parte de esto y allí, mira, hay personas que tú ves que de repente toman decisiones acertadas, cambian, son personas súper seguras, así les salga mal o les salga bien, Sí, pero toman la decisión y si se equivocaron, se equivocaron y siguen adelante y buscan otra alternativa, buscan otras opciones. O sea, tienen como más encendida la llama de ese poder, o aprendí de Wicca, que me encanta esa mujer, que es una española, pero es de color. Ella la pueden buscar en Instagram o la pueden buscar también en TikTok, Wicca. Ella es cantante, pero la mujer tiene una sabiduría increíble. Este, que ella dice que ella a sus 50 años encontró sus superpoderes. ¿Ok? Entonces, los superpoderes, yo llamaba antes a estos superpoderes virtudes, ¿ok? Pero, este, el superpoder de atreverse a hacer algo, de creerse que es posible, y si sale mal, ¿qué importa? Si sale mal, aprendo. Si sale mal, de todas maneras, me va a quedar la experiencia, pero le doy paso al movimiento de otro tipo de energía. En cambio, las personas que se autosabotean viven en un constante sentimiento de estancamiento. Esa es la cosa. ay, sí. No, y es angustioso porque la gente
se le suman un montón de emociones alrededor y una de ellas es la angustia. Claro. Como bien tú decías al principio, Belén, que hiciste el comentario, tú más que nadie, que eres la especialista en niños, sabes que los niños son creativos, que se creen todo, que creen que pueden hacer todo, que, bueno, y esta llama de que es posible que lo pueda lograr o es posible encontrar mi camino, se va pagando por patrones de sus padres, por mensajes que les envían los padres. De hecho, fíjate que acá hay otro que quiero leerles puntualmente porque dice lo siguiente: una visión para explicar estos comportamientos, o sea, el de autosabotaje, nos lleva a nuestra infancia. Puede ser que hayamos crecido en un ambiente hostil, con padres codependientes, agresivos, controladores, en donde desde la mejor intención o la ignorancia emocional nos exigieron perfección, nos dijeron cómo y qué teníamos que hacer para triunfar e inconscientemente nos enseñaron y transmitieron sus miedos y frustraciones. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy? Que obviamente una persona que haya recibido una crianza emocionalmente responsable, es decir, con amor, con estos mensajes de eh, vamos que tú puedes, no con estas palabras, pero sí enviarles mensajes, tú eres capaz, tú vas a poder, etcétera, etcétera, se va a atrever a salir de las zonas de confort y se va a atrever a transitar algo que nos pasa a todos, que yo lo comentaba anoche, que eran esos momentos de transición que son momentos evolutivos de la vida. Nosotros vinimos a evolucionar, ciertamente, ¿no? La primera crisis que tenemos es cuando nacemos, porque estamos Sí, en un espacio súper cómodo, nos llega la alimentación, tú ves algunos ecos y ves a los niñitos con el dedito metido, pues, de lo más tranquilos en ese ambiente. Bueno, obviamente si la madre tiene una vida tranquila, pues más tranquilos todavía están allí. Pero ¿qué pasa? Los 9 meses ya no caben allí, tienen que salir y ahí se genera una crisis y se va hacia lo desconocido, se va hacia otra cosa, con gente nueva, que te van a hacer un montón de cosas, no sabes ni dónde estás, etcétera, etcétera. Esa es la primera, pero después tenemos la crisis de la adolescencia, después tenemos la crisis de la juventud, después tenemos la crisis de la vejez y todo, ¿qué tiene que ver el autosabotaje? Bueno, que las personas que se autosabotean, se paralizan frente a esos momentos evolutivos. Tienen opciones y no las toman. O se autoengañan. Por ejemplo, hay una crisis matrimonial o cosa importante que el que tiene mucho miedo a tomar decisiones, escucha las piedras del río y se hace el sordo. da. Hay, Hay un dicho que dice cuando el río suena, piedras trae, Sí, ¿cierto? Entonces, el que tiene mucho miedo a tomar decisiones, escucha las piedras. Y las piedras tienen años sonando y sonando y sonando. Entonces viene la maestra vida, la sabia vida, y nos presenta esos movimientos sísmicos, telúricos, increíbles de 10 grados. Y porque no tiene, la vida no tiene otra forma de decirnos, tienes que crecer, tienes que salir de allí, tienes que evolucionar. Una persona que sufra de codependencia o de dependencia y por lo tanto se autosabotea, va a encontrar todas las excusas y todos los argumentos para quedarse, seguirse quedando en esa aparente zona de confort. Lo llevo a un tema de consulta, ¿ya? una crisis matrimonial que venía ya desde hace mucho tiempo.
ya no había nada que rescatar, de verdad, honestamente, ¿no? El paciente en terapia, o sea, en consulta, llega a un punto, ya se ha revisado todo, ya nos hemos hecho las preguntas, ya hemos establecido contacto con lo que siento. Llega un punto en que sabe qué tiene que hacer, en el que ya lo sabe, pero no, es que yo me voy a quedar porque es que ella me necesita o él me necesita. Es que lo que pasa es que yo, si ella es mi espejo o si él es mi espejo, yo todavía tengo cosas que aprender. Cuidado con eso. Mm. Cuidado, porque esto es una cuestión de honestidad, siento yo. Ya cuando has podido darte cuenta, que es lo terapéutico, darte cuenta de lo que está sucediendo, yo sé lo que tengo que hacer y es mucho más honesto decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero no tengo miedo. No sé hacerlo. No sé cómo pasarme de C a elegir A o B. Entonces me quedo en C, porque tengo mucho miedo y me autosaboteo. Y ojo, el autosabotaje, mira, algunas de las causas más comunes. Problemas para darle prioridad a los objetivos o metas. No se sabe qué es lo prioritario en la vida porque no te conoces. O has estado mucho tiempo hacia afuera, o lo que sea, por lo que sea, pero no te conoces y por lo tanto no sabes darle prioridad a tus metas y a tus objetivos. Bajo nivel de autocontrol o indisciplina, ausencia de motivación o presión durante la niñez, inseguridad o baja autoestima, miedo al fracaso, al cambio o al abandono, falta de objetivos o motivación propia y creencias limitantes y conflictos internos. Alguien más conflictuado que un codependiente o un dependiente no hay, la verdad. Aparte de otras, para ponerlo en la línea de la codependencia y la dependencia, porque sé que hay muchas otras complicaciones internas. Pero en esta línea, si tú no resuelves esa complicación interna, lo externo no va a descomplicarse, al contrario, yo soy de la que piensa que lo que es adentro es afuera Ujú. y que cuando tú más complicada estás internamente, más se te complican las cosas afuera. Sí. ¿Sabes qué? Hay quiero dos cosas, Ondina. Uno es que, claro, hablamos como del tema del poder decidir, ¿cierto? Como de tener el valor finalmente de tomar un camino por mucho miedo que uno sienta, porque el miedo uno lo va a sentir igual. Ujú. Esa es una, ¿cierto? Y una de las formas en que siento yo que es muy como amoroso trabajarlo, aquí me voy a ir por un lado súper espiritual, ¿no? Pero es con el elemento del fuego, Ujú. que el fuego es valor y voluntad. Entonces, por Exacto. ejemplo, aquí va una sugerencia, así como muy amorosa, velas en las casas, farolitos, no la Ujú. música, la artificial, sino que de esto que te estoy hablando yo, como de farolitos y cosas. Ujú. Y lo otro es que nosotras, por ejemplo, hemos hablado los live de infancia y, claro, pudimos y la gente pudo aprender también como ciertos hitos que son importantes a lo largo de la infancia, desde que Ujú. es cierto hasta que cumplen la mayoría de edad. En el caso de las relaciones de pareja, tú me hablas de crisis matrimoniales. ¿Hay algún, así como etapas que se van cumpliendo? Obviamente que van solapadas unas con otras, pero más o menos desde que una relación empieza, ¿cierto? Ya hemos conversado que está la época del enamoramiento y es que en el fondo es nada más que tu amor proyectado en el otro, ¿no? El otro finalmente no existe, Ujú. ¿cierto? Ujú. Pero tú que trabajas en pareja, ¿cómo orientarnos en ese sentido? Claro, mira, lo que pasa es que en la vida nada es permanente. Yo ayer decía que algunos vivimos como en una ilusión de que todo se quede tal cual como está. Tú sabes, o sea, hay personas que tienen
la pareja, los hijos, la casa, el auto, el trabajo, eh, las vacaciones, todo lo tienen ahí como así como perfectico, ¿no? Ordenadito. Ordenadito. Entonces, la gente pretende que eso se quede congelado en el tiempo así. Y eso es imposible, imposible porque la vida es cambio y movimiento. Exacto. Entonces, al igual que en la vida, al igual que decía hace rato, que en la vida habían crisis evolutivas, las crisis evolutivas también vienen en la pareja. Es más, yo no soy experta en el tema, pero hay quienes dicen que cada 7, en los múltiplos de 7, hay una crisis. Y es porque tú necesitas evolucionar como individuo y también en pareja. Entonces, las personas que se resisten a ese cambio son las que se autosabotean y salen de la relación. ¿Sí? También puede darse el caso, y ojo que aquí cada caso es particular, ¿no? O sea, aquí no se puede generalizar, pero estamos simplemente dando ejemplos. Eh, Estás en un matrimonio en donde definitivamente no se atendieron esas crisis evolutivas o no se han atendido de cierta forma en ambos procesos y ya es necesario salir de allí. O podemos hablar de relaciones, oye, donde hay violencia física, psicológica, emocional, que es inevitable que tengas que salir de allí, pues. Pero aún así la vida les presenta la oportunidad o las opciones a esas personas de tener una nueva vida. Y no, bueno, tú me lo puedes creer porque tú debes haber visto esos casos en consulta. Y se devuelven a donde estaban. Porque es que no saben lidiar con lo nuevo. No saben lidiar con, y es muy triste, pero no saben lidiar con un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad. No saben lidiar con que otra persona los valore. No saben lidiar con que otras personas lo quieran. Es más, es tanto que esas personas que le ofrecen todo eso, para ellas son aburridas. Y eso forma parte del autosabotaje. Sí, era lo que hablábamos en el otro live. ¿Te acuerdas que yo te contaba como, ok, no sé por qué, pero me gusta el que tiene pinta de malo? Sí, Como que por ahí sí, va. exactamente. Entonces, eh, es muy determinante los mensajes que tú, bueno, primero el ambiente donde te criaste, obviamente, eh, porque como bien decía, padres muy controladores, codependientes, donde hubo mucha hostilidad, donde hubo invisibilidad, o sea, no te vieron emocionalmente, etcétera, etcétera. eh, Tú vas a tener una tendencia al autosabotaje total. Yo tengo varias anécdotas mías desde hace muchos años, eh, y tengo digamos que un ejemplo un poco para graficar lo que significa el recibir mensajes de motivación de parte de tus padres, ¿no? Lo que me pasó a mí es que yo escribí una obra de corte psicodramático que se llama Ángel en Solacena, y esa obra se presentó en las grandes salas en Venezuela de teatro, eh, y era una cosa hermosa porque la gente tenía la oportunidad, como era de corte psicodramático y no comercial. Después de la obra, la gente tenía la oportunidad de montarse en el escenario e interpretar su misma obra y se hacía un análisis psicodramático hermosísimo. El psicodrama es una técnica muy potente, una rama de la psicología, pero que es muy práctica, ¿no? Y es basada en el teatro. Y eso salió también que a la obra la invitaron ya que tenía una llamada, a la obra la invitaron a Ecuador y a México y a Perú.
Y yo tenía que ir a ese viaje, Dios mío. Yo tenía que ir a ese viaje como escritora de la obra. ¿Se Ujú. escucha bien? Te escucho perfecto. Ok. Y bueno, ahí yo entré en shock. Claro, nadie lo veía, nadie lo observaba por fuera, pero yo por dentro estaba demasiado angustiada, complicada, muy, pero muy, ¿cómo voy a hacer? ¿Y cómo me voy a ir yo para México, para Perú, para Ecuador? No sé. Y tanto, tanto fue la complicación que yo no encontré boletos. El equipo se fue el director, se fue la actriz, se pudo presentar la obra en los 3 países y después fue que me llegó el boleto de parte de un ministerio en Venezuela, que es el ministerio en aquel momento de teatro y de las artes y cosas de estas, ¿no? Primero que no conseguí el dinero por ninguna parte, no se me abrieron las puertas porque yo las tenía cerradas internamente. Qué importante eso que tú estás contando, porque finalmente el autosabotaje tiene todo que ver con el, también como con el autorrechazo. De lo que hablabas al inicio, po. Sí, con Como de no sentirte capaz de poder, de tener ese superpoder, como decís tú, ¿cierto? el superpoder de elegir, el superpoder de decidir, el superpoder de decirle sí a las oportunidades de la vida. Ya, me Y eso, acordé, perdón, pero me acordé de la película Sí, señor, de Jim Carrey. ajá, ah, Este sí, detalle súper negativo, ¿cierto? Que finalmente hace como un compromiso con él mismo, decía la sí, vida y vivió un montón de experiencias que yo creo que en su vida pensó que iba a poder experimentar. Y sí, claro, el miedo al fracaso come, es como las termitas comen por dentro de muy poquito, porque finalmente, a la larga y crónicamente, ves personas infelices con sus vidas. totalmente. Mira, yo he llegado a conmoverme porque cuando uno tiene este trabajo y lo haces desde el alma, con corazón, tú te conmueves es inevitable que te conmuevas con las cosas que pasan con tus pacientes. Y yo me he conmovido de tal forma, Belén, que hasta he llorado y yo casi que por favor, date el permiso de vivir. Sal de ahí lo más rápido que puedas, con miedo y todo, pero sal, ¿no? Este, y eso me quedó a mí, obviamente que eso fue un tema que yo llevé a terapia y puedo hablarlo así porque lo trabajé en terapia y me di cuenta que yo era la que me estaba autosaboteando. ¿Por qué? Por miedo al éxito, porque nadie en mi familia había logrado esas cosas, porque ya había tenido la experiencia. Por ejemplo, la única de mi familia que se ha comprado un auto de agencia fui yo. Es que, Y discúlpate que se me vaya la idea, Beli, perdón, antes de que se me vaya la idea, sí, y, sí. y, la, y la primera experiencia que tuve con ese auto nuevo de agencia, que fui a mostrárselo a mis tías, a mi familia, a invitarlos a que diéramos una vuelta, fue el rechazo y el abandono porque la envidia era terrible. Y son familias disfuncionales, son entornos muy codependientes y dependientes. Y la cara de todas mis tías y mis primos, lo que me dieron a entender era el rechazo porque yo tenía esa oportunidad. Claro, cuando se me presenta esta otra, imagínate, ¿cómo voy a ser yo más que mi clan familiar? Es que es ¿Cómo voy a ser yo traición. más que la tribu? Sí, ¿Ah? es traición. ¿Se acuerdan? Bueno, en historia en el colegio te enseñan como épocas romanas, Grecia y bla, bla, bla. Eh, era como la traición al rey, po, que era penado con tu muerte. Total, El total. set ahí como, esto es lo Ujú. mismo, sí. Si pudiésemos graficarlo, el miedo al éxito es potente, es potente. Súper, Y yo súper.
que como chilenos está tan arraigado esa idea de cómo voy, cómo voy a demostrar como lo bien que me va. No, no. Quédate ahí y sé poquito, sé poquito. Sí, o ser más feliz o más libre. Y generalmente, cuando tú decides eh, eso, optar por decirle un gran sí a la vida y experimentar lo que te traiga, tú pasas a ser la oveja negra de esa tribu. Yo soy la oveja negra, Belén. Yo tengo un familión. Y de ese familión, si acaso estoy en contacto con 3, mi hermano y mis 2 sobrinos. Del resto desaparecieron. ¿Por qué? Porque yo le dije sí a Chile, porque le dije sí a un matrimonio, me pasara lo que me pasara, porque le dije sí a vivir otras experiencias, porque le dije sí a contactar gente tan maravillosa como tú, que te conozco casi desde que llegué acá. He vivido otras experiencias, otro clima, otras cosas, y todas mis primas y todas mis tías se han quedado, se han quedado paralizadas en esa zona de aparente control, en donde no hay crecimiento, en donde no ha habido evolución, en donde no hay trascendencia y sobre todo hay unos ojos muy tristes. Sí, absolutamente. Ahora, así como sumándole ya que abriste el tema de la traición al clan, efectivamente ocurre, porque también fue mi caso, y tú lo sabes obviamente, pero para compartirle a la gente una segunda experiencia, sí, cuando tomas la decisión de ser feliz, de decirle sí a la vida, de hacerlo diferente, de darte cuenta que en el lugar donde naciste no es necesariamente en el que te tienes que quedar, ni menos hacer cosas que hacen porque es lo que se debe hacer. Necesariamente te empiezas a quedar más solo. O solo. Por supuesto, por Pero supuesto. es una soledad tan satisfactoria, porque Total, finalmente es como estar traicionando al clan, pero dejas de traicionarte a ti misma. Y totalmente. aunque quizás al principio puede ser duro, ya hoy día ya no me pasa, pero no sé si te pasó a ti, como, pero ¿y no hablas con tu mamá? ¿Pero y no hablas con tu Sí, hermano? Pero si es tu abuela. ¿Y qué va a pasar si tu abuela muere? Y es como, ok, hoy día ya aprendí que no te metas, o sea, no tengo ganas de responderte la pregunta y ya da lo mismo. Pero exactamente. sí, al principio es lento, es pausado, es doloroso quizás, pero Sí, no hay nada mejor que ser honesto con uno mismo. claro, y aquí entra en juego también, Belén, el ser niños buenos. De hecho, por acá dice, fíjate, al querer ser buenos hijos, aprendimos muy bien esos miedos y frustraciones. Y por supuesto, ningún hijo quiere defraudar o a veces ser más que sus padres, lo que estamos hablando. Por ende, hacemos lo imposible para no realizarnos en aquello que nos llena el corazón. Existen otros casos en los que son los padres quienes inconscientemente no quieren que sus hijos sean más que ellos, por lo que sabotean cualquier intento de superación en sus retoños. Y esto es durísimo Sí, y terrible, pero yo conozco tanto adulto preso de esto, Belén, que es bueno, súper doloroso. tú trabajas con pareja y claro, pero yo lo veo en niños y es es tan doloroso, porque fíjate que uno como adulto ya después lo puede como integrar, reintegrar y modificar. Pero un niño pequeño se lo cree a rajatabla, no te lo va a cuestionar, porque se supone que tú lo amas. Exactamente. Y ahí voy con el otro ejemplo gráfico de lo que es lo contrario, ¿no? De lo que es el mensaje, la importancia de recibir mensajes de que sí vas a poder.
En Venezuela hay un chico que se llama, yo lo he nombrado en otros lives creo, que se llama Michael Melamed. Ujú. Él nació con un síndrome, no recuerdo ahorita cuál es el síndrome, pero él tiene como una atrofia muscular. Y los médicos le dijeron a sus padres que él no iba a durar 3 meses, que él necesariamente iba a morir porque no sufría de insuficiencia no sé qué, insuficiencia de no sé qué más, ta, ta, ta. Los papás, y él lo cuenta en sus libros, los papás lo tomaban en brazos y le mandaban, le decían siempre, tú vas a poder, hijo, te amamos, tú puedes con esto y mucho más. Tú vas a poder, tú vas a poder, tú vas a poder. Yo los invito a que vean la historia de Michael Melamed. Es corredor, él Déjamelo. corre. Michael Melamed con D al final. Ah, Creo que es con D al ok, final. ok, ok. Él tiene un libro. Tiene un libro, es conferencista, motivador Ah, mira, acá y está. corre en carrera, en las carreras de Potente, potente. ajá. ¿Sabes de lo que me hiciste acordar? Bueno, obviamente que casos así podemos encontrar, pero hay una película que se llama Vías Cruzadas, no sé si la habrás visto tú alguna vez, pero es como No, creo que la no. asesora de hogar, que en el fondo es lo que acá en Chile se conoce como nana, no me gusta el Ujú, término, pero es una mujer, en esa época estaba la esclavitud, ujú. y le toca cuidar a una niñita y la mamá la trataba pésimo, en todos los sentidos, y ella le tenía como tres frases: eres inteligente, eres capaz, eres hermosa. Y le repetía, eres inteligente. El solo hecho de hacer ese pequeño acto ya modificas, imagínense, es como una cámara grabando. Estás creando un circuito neuronal en el fondo. Exacto. Esa es la importancia. Sí, a veces los seres humanos como que no le tomamos el peso al punto, pero tú, lo que estás hablando tú, por ejemplo, este chico, la forma en que te hablan los papás también se convierte en tu propio diálogo interno, y no hay nada más potente que un diálogo interno amoroso, sobre todo en el día a día, que yo creo que con lo que más lidiamos los seres humanos es con este diálogo interno, ¿cierto? Que bueno, Mm, a veces puede ser muy chistoso, pero otras veces puede ser muy catastrófico también. claro, y además es el trauma, Exactamente. forma parte del trauma. O sea, una persona que se quede paralizada y no se atreva a explorar nuevos caminos, es una persona traumada, es una persona, o Sí. sea, yo pude, mira, yo siempre lo digo así, pero con un orgullo increíble. Yo solita fui a los 17 años a recibir terapia, investigué y la primera que me atendió a mí fue una psiquiatra. Y era porque yo no tenía yo sentía que yo tenía un mundo relacional supremamente complejo. Y yo sufría mucho, pero, o sea, sufría como 4x4. Nadie se daba cuenta, pero por dentro iba el sufrimiento, ¿no? Y siempre fui la niña buena, siempre fui Wendy, etcétera, etcétera. Y yo pude decirle sí a la vida y decir sí a nuevas experiencias a fuerza de trabajo terapéutico, porque y todavía yo me identifico mucho con este señor Claudio Naranjo, porque él decía que él todavía, siendo tan exitoso, todavía escuchaba la voz que decía, ay, eso no va a servir, ¿tú crees que va a haber gente que le va a parar a eso? Y yo he aprendido a hacer las cosas aún con esa voz, antes no las hacía, que es el autosabotaje, es lo que venimos. Yo me Ah, autosaboteé cualquier cantidad de cosas, de parejas, Belén, ya, ahí, porque, tenemos ahí, autosabotaje de pareja. ujú, por ejemplo, yo tuve parejas que
superaban absolutamente todos los modelos y los patrones de mi familia. Primero, hombres con un poder adquisitivo importante, hombres profesionales, hombres que me ofrecían una estabilidad, una seguridad, etcétera, pero nadie en mi familia había tenido eso. ¿Y cómo iba a tenerlo yo? O sea, olvídate, no, no. No. El autosabotaje, ¿cuál era? Hacer todo lo posible porque esa persona se decepcionara de mí. Por Qué ejemplo, buen ejemplo, sí. sí, mira, por ejemplo, Dios mío, ¿dónde estará Oscar? Oscar era un tipazo que conocí en el gimnasio, un tipazo, de verdad. Aparte, en Venezuela el béisbol es el deporte como aquí el fútbol, en Ah, Venezuela es el béisbol. Y ellos eran dueños de uno de los equipos de béisbol más importantes de Venezuela, que es los Leones del Caracas, al cual orgullosamente pertenezco todavía. Entonces, o sea, su familia era de un poder adquisitivo alto. Yo no, yo siempre fui media baja, ¿no? Pero a él, no, o sea, él ni pendiente, porque esas personas que tienen dinero de cuna son súper sencillas. Él me iba a buscar a la puerta de mi casa en tremenda camioneta, me hacía unos desayunos increíbles. Llevaba en la parte de atrás de la camioneta el mantelito de ay, cuadros, la cestica con los quesos, con la cosa. Vamos a sentarnos en el día lluvioso dentro de la camioneta y yo te cuento mi vida. Y ahí en Venezuela hay una montaña que se llama el Junquito y todo esto, que tú atraviesas la neblina, la lluvia y caes a la playa y sale el sol y estás en la playa, playa caribeña, pues. Y él hacía conmigo esos paseos. Belén, en la primera oportunidad que me quedé con él en un hotel, yo me transformé de la mujer súper sensual, exitosa, poderosa, la 4x4, a la niña así mm, de malcriada, que me saboteé la noche, hice un berrinche. El muchacho al día siguiente a las 7 de la mañana me estaba devolviendo para mi casa. ¿pero y qué te mandó en auto? No, me llevó él, Ah, me llevó él, pero iba por todo el camino él mismo diciendo, ¿pero qué te pasó? esta cosa sí que opera. Ya no sé si soy yo la ondina, parece que es la ondina, ¿no? Hola, hola, hola. Ya, ahí No, volviste. No escuché allá. lo último. Me quedé en que al otro día era como next. Sí, él mismo iba en el camino preguntándome qué me había pasado. Mm, Y yo lo que hacía era llorar, 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 llorar y llorar. Y obviamente que después, bueno, o sea, ya después nos veíamos en el gimnasio así, él de lejos. Hola. Nos topábamos por la calle y si veníamos por la misma acera, él se cambiaba de acera porque no. O sea, ¿qué quería ratificar yo allí? Bueno, el abandono, el rechazo y de paso seguirme quedando en esa zona de confort y que sufrieron todas las mujeres de mi clan familiar, incluida mi ahí, mamá. ahí está re bueno, porque es como casi el ejercicio concreto de hacer tu árbol, ¿cierto? Y cómo fueron las relaciones de tu mamá con tu papá, abuela, abuelo, ¿cierto? Y viendo patrones y no repetirlo. Y traicionarlos, no importa. Dale con todo. Se volvió a quedar pegada la ondina. Debe ser el internet. Sí, pues en el fondo para poder vivir relaciones plenas de pareja es necesario muchas veces ir más allá de los patrones
vinculares familiares, porque no necesariamente lo que tú viste es lo sano. Como que por ahí va la idea. Vamos a esperar que la Ondina vuelva. Ya, no volvió. Sí, seguramente se le cayó. Y la verdad es que traicionar un clan, claro, la palabra traición puede tener múltiples significados y resignificarla significa también yo crear mi propio concepto de qué sería para mí efectivamente traicionar a alguien. Muchas veces la traición no tiene que ver como con, obviamente, no dañar a las personas, pero no hay nada más triste que traicionarse a uno mismo y quedarse en lugares donde tú sabes que, que no es tu camino, que no es lo tuyo, que así no te gusta, que no es el modo, que no son las personas que quisieras tú tener alrededor. Entonces, claro, resignificar como el decálogo de la traición, ¿cierto? También está bueno como una invitación a nosotros mismos hacernos el concepto de lo que sería traicionar a alguien. Si yo te amo, si tú me amas, el amor tiene todo que ver con la aceptación. Y la aceptación es no porque hagas o dejes de hacer aquello que yo quiero que hagas y de la forma en que yo quiero que la hagas, te voy a quitar el amor. No, 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 el amor tiene todo que ver con la aceptación. Vamos a volver, aquí me acordé yo que tengo que volver a invitar a la Ondita para que se pueda unir, porque yo pensé que se podía unir sola, pero nada que ver. Ya. Invitar nuevamente. Ya, ahí está la invitación. Voy a aprovechar de cargar el teléfono porque me queda 20% y nos quedan pocos minutos, así es que lo que vamos a hacer es que a la Ondina la vamos a invitar el próximo jueves, la vamos a invitar el próximo jueves a que tengamos una parte 2 del autosabotaje, porque ya siendo 4 para las 11, bueno, tú y yo tenemos labores clínicas importantes. Sí, además nos estamos autosaboteando. También. Nos estamos autosaboteando. Bueno, fíjate, para finalizar esos ejemplos de la vida real, de la vida propia, si tú tuviste una mamá que la viste sufrir mucho, que la has visto ser muy infeliz en sus relaciones de pareja, probablemente tú te sabotees la felicidad porque uno guarda inconscientemente ese mensaje que dice, ¿cómo voy a ser más feliz que mi mamá? ¿O cómo voy a Y ser puede más ser. rica que mi familia? Porque como aquí bien lo dice, fíjense, el autosabotaje puede afectar a todos los ámbitos de la vida, como la salud, las relaciones, el trabajo. Es importante identificar y superar las conductas que nos impiden avanzar y lograr nuestros sueños. Para ello, se puede recurrir a la ayuda profesional de un psicólogo o psicóloga, técnicas de desarrollo personal como la meditación, el coaching, la programación neurolingüística, etcétera. O sea, que herramientas para superar el autosabotaje hay, y muchas. Uh-huh. Buenísimo. Así que Lo que podríamos eso. hacer es tomar esta última parte para dar inicio al siguiente jueves del live que tengamos, ¿cierto? Porque claramente salió mucha tela a la palestra. Uy, Y es un sí, tema súper interesante porque nos pasa a todos los seres humanos. a todos. A todos. Inconscientemente, lo peligroso está en que inconscientemente lo justificamos. Exacto. Y no lo vemos porque es doloroso, porque hay que tomar decisiones dolorosas. Eso. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves, mi querida Belén, te amo. Y que tengas un día maravilloso y un fin de semana espectacular. ¿Cómo te lo mereces? Como nos merecemos. Bueno, como nos merecemos, exactamente.
Un abrazo. Un saludo a toda la gente que nos vio y a los que nos van a ver por diferido, ¿cierto? El próximo jueves ya habrá la publicación para contarles cuál va a ser nuestro tema, pero ya les adelantamos, ¿cierto? Que vamos a seguir el hilo de este live el de hoy. Un beso, Claro que sí. saludo a tu Ay, marido, nos vemos. chao. Con Chao, chao. gusto. Bye.